días, doctor Marcelo Arancibia, Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día a los Danieles y a la audiencia de FM Alas. Marcelo, si te hemos molestado para que tratemos de analizar la vorágine de estas últimas 24 horas, o mejor dicho, de estos últimos días en la República Argentina, tanto en el interior como en el interior en el interior de la provincia de Buenos Aires, en diversos partidos. Si digo que hago una breve estado de situación, como por ejemplo, inflación al 200, pobreza a más del 50% de la población, marginalidad, falta de educación, un descontrol total en el tráfico de drogas y en el consumo de drogas, violencia. Es el Estado que supimos construir por más de 12 años, Marcelo. 20 años, diría yo. 20, claro. Por eso te digo, más de 12 años. Este es el colapso del populismo kirchnerista. Y lo primero que defaulteó fue este modelo kirchnerista de ir por la suma del poder público, cavar una trinchera con los adversarios, convertirlos en enemigos y pretender quedarse de por vida en el poder para robar, empobreciendo a la sociedad argentina. Esto es lo que estamos advirtiendo, esto es lo que la sociedad ha votado el 13 de agosto, con la siguiente aclaración. Hay, creo yo, un 70% más de la sociedad argentina que se expresó en la urna que repudia este modelo que ha fracasado. Pero también hay que decir que hay un 70% más que no puede salirse de la lógica populista, porque pareciera que para un tercio del electorado argentino la respuesta a poner fin a este populismo es con otro populista de signo contrario. En nada podemos decir diferencia en la actitud política a una Cristina Fernández de Kirchner con un Javier Milei. También él, en la dispersión, cava trinchera, define enemigos, adversarios, para poder llevar adelante un plan económico que, no ha funcionado en ninguna parte del mundo y donde se han implementado ha terminado en estallidos sociales, como el caso de Chile, por este famoso tema de los vouchers en materia educativa sí, y en materia de salud. Por lo tanto, tenemos al 22 de octubre un tiempo para que los argentinos reflexionemos qué queremos hacer con la Argentina. Todos sabemos que una gran mayoría de argentinos ha sido esquilmado, defraudado, destruido por este kirchnerismo que está llegando a su fin. Pero eso debe ser interpretado en términos políticos, no por quien desde una tribuna expresa odio, expresa enojo, porque tal vez la sociedad se ve reflejada en esta persona, en Milei, que uno plantea sus dudas respecto al equilibrio emocional, psicológico del mismo, pero la sociedad tiene que saber que el fin del kirchnerismo tiene que significar la construcción de una economía dentro del marco de una democracia constitucional, que es lo que pone en riesgo el populismo de Milei. Entonces, tenemos este desafío, votar una persona que esté emocionalmente equilibrada y que tenga, la capacidad de garantizar una gobernabilidad frente a la dispersión que se advierte en los comicios, cosa que no puede garantizar Milei, ni el equilibrio emocional, ni las mayorías en el Congreso, en las gobernaciones, para que podamos, poner fin a los resabios de este kirchnerismo, como sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, como empresarios prebendarios que rodean a Sergio Massa, etcétera. Entonces, tenemos este desafío a la sociedad y que nosotros la comprendemos, la entendemos, el que está en el sector privado, como en mi caso, como son ustedes, sabemos el capricho de Cristina de tratar de conservar el poder de la provincia de Buenos Aires y la ambición de Massa de ser presidente han terminado por, explotar la situación económica. Pero tenemos que
hacer un gran esfuerzo para que este cambio nos significa pasarnos de rosca y llevarnos puesto a la Argentina en 6 meses, en un año. Muy interesante lo que nos estás analizando, Marcelo, porque, a ver, esta fantasía de la dolarización, te llevo a Ecuador, dolarizó, pero no bajó, no mejoró los niveles de pobreza. Sigue con los Ecuador es un caos. Exactamente. Ecuador está en un proceso electoral donde encima, se ha asesinado un candidato. Exactamente. Donde la droga, la violencia, la economía informal, la pobreza no se la ha resuelto con el tema de la dolarización. Ahora, nosotros tampoco podemos resignarnos a vivir con una moneda como la actual, que no vale absolutamente nada. No hay nada más soberano para un país que tener una moneda sana. Y es lo que está proponiendo Patricia Bullrich con un esquema de bimonetarización hasta que podamos recuperar el peso y que este peso, bueno, no pierda valor todos los días como está ocurriendo con el kirchnerismo. Marcelo, ya te doy el pase, Daniel. Sí. Para culminar con el tema Ecuador, ¿qué jodió más a Ecuador, la dolarización o el populismo de Correa? Que puede volver todavía, ¿eh? Bueno, el populismo de Correa se sostuvo como el de Chávez, el de Cristina, sobre la base del valor de los commodities que exportaba Ecuador, en este caso fundamentalmente el petróleo, que ha sido entregado casi completamente a los intereses de China. Pero cuando se terminó el auge de los commodities, Ecuador se volvió a tener los problemas estructurales, económicos, sociales, de trabajo que caracterizan a América del Sur o América Latina. Acá el problema es que estos populismos terminan robándose los recursos de los argentinos y de los sudamericanos e impiden que esas bonanzas se transformen en la construcción de un sector privado estatal dinámico y que permita crear riqueza y puestos de trabajo. Pero si vos te remontás a la época donde en Ecuador se impuso la dolarización, fue con un personaje que era, creo que Maguad, no me acuerdo el apellido, Maguad, que era una persona tan delirante como el que tal vez nosotros tenemos ahora de candidato presidente. Hay que ver los videos en las redes sociales, las cosas que este tipo hacía en los actos políticos, no muy distinto a lo que hace Milei en Argentina, y ese hombre terminó profugado con un gobierno frustrado porque, bueno, en Ecuador, a diferencia de Argentina o en Venezuela, donde el poder político está concentrado en muy pocas manos, lo que lo ha caracterizado es la dispersión. Entonces ningún gobierno ha terminado su mandato. Lo pudo hacer Correa, pero bueno, aprovechándose de la miel que generaban las commodities y que le permitió terminar su mandato. Pero cuando esto se terminó y no quedó nada, como ha pasado con el kirchnerismo de Argentina, bueno, vuelven otra vez los problemas económicos y sociales. El presidente Lasso, que también le pasó lo mismo que le ha pasado a los otros presidentes ecuatorianos, sin recursos del petróleo, con la dispersión en el Congreso, bueno, tuvo que dimitir y convocar a elecciones para poder resolver el vacío de poder que se había generado porque se había tornado ingobernable en un país donde la violencia ha avanzado de la mano del narcotráfico de una manera preocupante. Insisto, hace unos días atrás se asesinó a un candidato a presidente que denunciaba estas mafias de la droga. Exactamente, ¿no? Bueno, justamente no hay un economista muy cercano a Cambiemos, muy cercano a Patricia Bullrich, Carlos Melconial, que manifestó esto que estás claramente exponiendo, y dice que la dolarización es muy bueno como eslogan, pero no sirve como receta, manifestó justamente Melconial en un comunicado que ha lanzado en el día de hoy. Pero más allá de esto que tiene que ver con la campaña y estos eslogan, dolarizar sí, dolarizar no, voucher sí, voucher no, no solamente en la educación, sino también en la salud, porque ahora ya también van a haber vouchers para la salud, si es que gana Javier Milei. La Argentina hoy está realmente inmuida en un caos que no sabe cómo salir, no solamente en el orden económico, sino que ya la sociedad, a través de esto que está sucediendo en diferentes puntos del país, estos hechos delictivos, saqueo, robo, le llamemos como queramos, pero que están ocurriendo, con lo que ha ocurrido en la provincia de San Juan, llamados telefónicos,
tener que evacuar justamente el edificio más importante de lo que es la gobernabilidad, como el centro cívico, tribunales, Hospital Rawson, ataques que evidentemente pasan por la falacia de algunos con llamados telefónicos. La verdad que se está perdiendo la calle por parte del gobierno nacional y también en las provincias. Bueno, este es un gobierno nacional y provincial extremadamente irresponsable y claramente incapaz de resolver los problemas económicos y de seguridad que tiene la Argentina. Pero Patricia Bullrich sí tiene el equipo y tiene la decisión de ir resolviendo estos problemas que tiene la Argentina y las condiciones de darle la gobernabilidad. Y esta irresponsabilidad que yo hablo del gobierno nacional, yo lo extiendo a nivel provincial. Vos fijate que estamos ante un gobernador que no ha hecho más que cometer papelones durante todo este proceso electoral. Subestimó a la sociedad, quiso violar la Constitución, la Corte Suprema lo puso en su lugar, no obstante quiso llevar adelante su capricho de perpetuarse en el poder, no entendiendo lo que está pasando en la calle, lo lleva al hermano, pierde las elecciones a gobernador de una manera categórica y después se presenta él al Senado y saca menos votos de lo que sacó su hermano como candidato a gobernador. A ver, pongámoslo en contexto, una persona que es gobernador de la provincia de San Juan, con todos los recursos económicos que ha tenido y que ha dilapidado, no ha hecho otra cosa que perder votos. Un hombre que tiene 72.000, 75.000 votos siendo gobernador de la provincia de San Juan, te demuestra la pérdida de confianza y de credibilidad que tiene la sociedad sanjuanina para con Sergio Uñac. La verdad, debiera ser derrotado en estos comicios y la gente que ha venido votando en estos años en el Frente para la Victoria, la cual nosotros comprendemos, entendemos, porque la está pasando muy mal por culpa de este gobierno, bueno, tiene que ver lo que necesita San Juan. Y San Juan necesita apoyar al gobierno que viene. Tiene que apoyar la gobernación de Marcelo Rego y Fabián Martín y tiene que confiarle el voto, porque si no, en un país que nos decimos federal, pero que no lo es, con un gobierno como el Corte de Milei, que dice que va a terminar con la coparticipación, que va a terminar con los aportes discrecionales que la nación manda a la provincia, bueno, San Juan es inviable. Y el gran pecado que ha cometido Gioja y ha cometido Uñac es que esos recursos que han llegado a montones en la provincia de San Juan fue dilapidado. Mientras se hacían grandes estadios como si fuéramos Qatar, acá no se instaló, digamos, las bases para el crecimiento exponencial del sector privado, para atraer inversión y crear nuevos trabajos. Acá no se pensó en sacar a la sociedad en condiciones de pobreza estructural, dándole agua potable, agua caliente, cloaca, gas, rutas, caminos, infraestructura para que se crearan más y mejores trabajos en la provincia. Acá se abandonó el agro, que perdió más de la mitad de la superficie cultivable. Acá se hizo un uso de la actividad megaminera para meter empresarios amigos para que se quedaran con cuotas parte de los negocios que derramaba este tipo de actividad. Y no se creó realmente un capitalismo competitivo y inserto en el mundo por productividad y conocimiento. Y ahora, en el final de esta etapa, quieren manotear cargos institucionales en la justicia, en los órganos de control, no queriendo escuchar lo que ya la sociedad argentina y sanjuanina ha expresado en las distintas elecciones. Nos preocupa mucho que estos cargos institucionales sean usados como una salida, un puente de plata, de oro, a aquellos funcionarios que el día de diciembre tendrían que volver a la actividad privada y no quieren, y quieren conchavarse en cargo del Estado. Así que bueno, todos estos errores y estos daños que hace a la institucionalidad el oficialismo que está en retirada tiene que ser castigado por la sociedad argentina y tiene que ser castigado por la sociedad sanjuanina, pero tiene que acompañar decididamente al nuevo gobierno, al gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de San Juan, y tiene que darle el voto de confianza a Patricia Bullrich, porque solamente en conjunción entre la nación y la provincia vamos a poder ir resolviendo los problemas que tenemos los sanjuaninos de mucho tiempo por culpa de dos personas que pensaron en algún momento que son dueños de la provincia. En simples palabras, con esto último que acabas de mencionar, lo que ha salido el propio vicegobernador electo
manifestando que está en contra de todo tipo de nombramiento en las autoridades de la justicia, de nuevos nombramientos y en organismos de control. Estamos hablando del doctor Fabián Martín. La idea del gobierno de la provincia es: entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. La gran filosofía de Máximo Kirchner. Bueno, eso es lo que la sociedad sanjuanina tiene que desarmar, con su voto el 22 de octubre, acompañando contundentemente el gobierno provincial que va a asumir el 10 de diciembre. Porque si no, lo que el peronismo está tratando es dejar tierra arrasada para ver si puede volver al poder a la brevedad. Intando el voto a favor de Milei, sabiendo que vamos hacia un callejón sin salida, a un esquema de ingobernabilidad, como ha ocurrido en Perú o en Ecuador, por un presidente que no tiene el equilibrio emocional y que no tiene ni siquiera las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación, ni siquiera tiene un solo intendente a lo largo y a lo ancho del país, menos gobernadores. Y en San Juan quieren copar seguramente estos cargos institucionales clave para condicionar, para maniatear al gobierno de Marcelo Rego y Fabián Martín. Por eso este oficialismo que no entiende, que cree que todavía ellos son dueños del poder o que pueden hacer lo que quieren con la gente, con el poder, hay que poner un freno, y ese freno es con la sociedad votando a los candidatos Emilio Echem como senador nacional y Nancy Picón como diputada nacional. Marcelo, yo te hago la última, por lo menos de mi parte, que tiene que ver justamente con esto que es ya, ¿no? Empezar, estamos exactamente a 60 días de las elecciones y ya de alguna forma pasó este primer cimbronazo que tuvo que ver con el resultado de las PASO de hace 15 días atrás, menos de 15 días atrás. A ver, en la provincia de San Juan ya se está planteando esto que implica salir nuevamente a la calle, hacer una nueva campaña con vista al día 22 de octubre. Sí, nosotros vamos a salir, vamos a ir al encuentro de los ciudadanos, vamos a ir a conversar nuevamente con ellos. Nosotros entendemos la situación que está pasando el sanjuanino. Acá, Daniel, hay hambre, hay desesperación, sí, seguro, hay mucha tristeza, porque el daño que le ha hecho Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Sergio Ñajo, José Luis Gioja, es tremendo. Ahora, nosotros entendemos ese dolor, y ese dolor hay que encauzarlo por la vía de una propuesta democrática, sensata, equilibrada, psicológica y emocionalmente, y que tenga el poder político en el Congreso y en las gobernaciones para hacer las transformaciones que son ya inapelables y son impostergables. Nosotros no podemos seguir viviendo con inflación, y esto significa que hay que tomar las medidas y hay que empezar a desarmar ese Estado corporativista que sangra al país, que le hace gastar cosas en que no tiene que gastar para mantener a un grupo de vivos privilegiados que ha generado estos 20 años el kirchnerismo y acá en San Juan el giojismo y el uñaquismo. La última muy cortita. Carlos Melconian o Luciano Laspina en economía. No, bueno, eso lo va a decidir la candidata a presidenta. Yo sé que Juntos por el Cambio va a contar con un equipo económico de primer nivel y que va a tener las condiciones y el apoyo político de la presidenta del Congreso de la Nación para hacer las transformaciones, los cambios, las reformas que este país necesita imperiosamente. Bien. Marcelo, como siempre, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y estar siempre disponible para conversar con los cronistas de la mañana, con la gente de Radial. Muchas gracias y, por supuesto, vamos a seguir en contacto para saber cómo se está llevando adelante todo lo que implica, bueno, esto que son las elecciones dentro de 2 meses en la República Argentina. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a la audiencia. Un abrazo, muchas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana sobre, bueno, esto que está sucediendo en la provincia de San Juan y en nuestro país. Daniel. Sí,